existe cierta unanimidad a nivel de los conocedores del sector que si las ISAPRES estaban a punto de entrar a la sepultura, ayer entraron. O sea, el certificado de defunción básicamente se podría extender a partir de ayer de las ISAPRES. Tanto es así que algunas ISAPRES suspendieron todo su plan para incorporar nuevos afiliados, porque ya no tiene ningún sentido. Usted se imagina una organización comercial que dice no vendo más, no quiero vender más a nadie. ¿Por qué alguien podría no venderle más a nadie? Porque está quebrada, porque se acabó. Ayer, después del fallo de la Corte Suprema, tercera sala, en que el fallo fue 4-1, hubo un voto disidente, atención con eso, de Ángela Vivanco, se terminaron las ISAPRES en el sentido que tienen ya una muerte anunciada. Y se terminaron porque establecieron un límite a lo que es el GES, y además un fallo con efecto retroactivo, tienen que devolver dinero y no tienen dinero en estos momentos las ISAPRES. Y además, después de todo lo que se ha discutido, es un fallo de efectos generales y no particulares. O sea, la tercera sala de la Corte Suprema, en su mayoría, sigue insistiendo, a través de sus resoluciones judiciales, que puede haber fallos de carácter general sin que sean partes en el juicio. O sea, cualquier persona que ni siquiera haya reclamado, sí le afecta este fallo. Ahora, atención con esto, ¿no? Porque en algún momento los fallos pueden beneficiar a alguien o perjudicar a alguien. Teóricamente. ¿Podría haber fallos generales que perjudican a personas que no hayan formado parte de un juicio? Yo creo que no. Pero esto demuestra la absoluta inconstitucionalidad y ilegalidad en que ha caído la tercera sala. Con este ejemplo queda claro, ¿no? Es brutal lo que ha hecho la tercera sala, liderada por el juez Sergio Muñoz, que ha sido la voz cantante en todo esto. De ahora en adelante, seguramente lo que va a ocurrir es que empiezan a quebrar ISAPRES seguramente y se produce otro efecto. Las ISAPRES están debiendo mucha plata porque no han podido pagar. ¿A quién? A médicos. Y están debiendo plata a clínicas. Claro. Y las clínicas también ayer levantaron una vez más la voz de alarma porque podría ocurrir que varias clínicas también entren en cierta insolvencia. Y esto por supuesto que es, si no igual, muy parecido a lo que sucedió ya con la tabla de factores, incluso con el voto de disidencia, que en este caso también es de la ministra Ángela Vivanco. Recordemos lo que sucedió con ella mientras era la ministra vocera de la Corte Suprema, después dejó ese cargo por todo un problema que hubo en relación a su opinión respecto de que esto tenía que afectar solamente a las personas que habían presentado un tipo de recurso en contra de las ISAPRES y no el fallo general, que ahora nuevamente sí tiene ese cariz, en este caso con la prima GES. ¿Qué fue lo que pasó? La Corte acogió los recursos de protección presentados contra las ISAPRES y es por el alza de la prima GES. Estas son las garantías que están garantizadas, ¿no? En salud es el auge, pero para la versión de las ISAPRES, para la salud privada, que es de octubre del año 2022, y estableció un tope de 7,2 unidades de fomento de incremento anual por cada beneficiario. Expertos aseguraron, como les contábamos, que aquí hay una condena a muerte de todas maneras del sistema privado de salud y estimaron que los montos a devolver, ya lo que te debían, ahora se incrementan en $700 millones. De hecho, se acusa que el gobierno ha hecho poco y nada porque en el programa de gobierno está eliminar las ISAPRES y por lo tanto esto sería no que el gobierno esté efectuando o materializando el programa, sino que sería la tercera sala de la Corte Suprema. Y después de conocida esta sentencia, Banmédica y Vida 3, que responden a un mismo operador, han suspendido la comercialización de sus planes. María José de la Barra tiene todos los detalles y las reacciones, está con nosotros además acá en el estudio. Hola María José, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Los auditores deben recordar que el tema ISAPRES ya está siendo noticia desde hace varios meses, pero esta vez por algo 100% anexo a lo que ya se estaba tramitando en la denominada ley corta de ISAPRES, porque el tema de las ISAPRES se ha judicializado por 3 motivos. El primero, el alza en el precio base. El segundo, el no ajuste a la tabla de factores que estableció la Superintendencia de Salud años atrás. Y este tercer punto es las alzas excesivas en la prima de las garantías explícitas de salud. La tercera sala de la Corte Suprema decidió acoger recursos de protección que presentaron afiliados y afiliadas por este tercer punto, por el alza de la prima GES, un alza que se realizó en octubre de 2022 y determinaron un valor máximo para realizar el aumento para el 2023, es decir, decían que el valor máximo para poder subir esta prima, el precio para las garantías explícitas de salud era de 7,2 unidades de fomento anuales, es decir, cerca de 259.000 pesos. Hay ISAPRES que subieron hasta 600.000 pesos esta prima, la prima GES.
El máximo tribunal, eso sí, pese a que asegura que hay cobros excesivos y establece este valor tope, asegura que va a ser la Superintendencia de Salud la encargada de gestionar, resolver y fiscalizar el cumplimiento de las devoluciones que van a tener que entregar las aseguradoras, las cuales, según especialistas, es un monto que podría ascender a los 700 millones de dólares. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, señaló que en su cartera están a la espera también de cada uno de los puntos que se vayan a entregar y de las consideraciones que entregue este fallo de la Suprema a la Superintendencia de Salud para poder tomar las medidas como corresponde, y aseguró que esta es una consideración que también está incluida dentro del plan que tuvo el Ministerio de Salud en su momento para la ley corta de ISAPRES. Vamos a esperar a ver lo que dice exactamente el fallo, porque lo que tenemos por ahora son versiones y justamente nosotros como gobierno tenemos que ser responsables y prudentes efectivamente en ver la interpretación y ver cómo se va a implementar. No sabemos qué indicaciones le va a hacer la Corte a la Superintendencia de Salud, pero la Superintendencia se está preparando justamente para eso y tener conversaciones con la industria para ver la forma de responder también a esta sentencia y que no genere mayor inestabilidad. ¿Dónde está radicada la discusión por el tema ISAPRE? Hoy es en la Comisión de Salud del Senado, donde se está trabajando con un comité técnico, con las clínicas, las ISAPRES, el gobierno, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud, entre otras entidades, la situación de las ISAPRES con las devoluciones por el tema de el precio base, tabla de factores, entre otros. Conversamos con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador socialista Juan Luis Castro, quien señaló que debido a estas situaciones que debieron ampliar el trabajo del comité técnico que está evaluando esta ley corta de ISAPRES que busca dar una solución a los afiliados o al sistema privado de salud. La Comisión de Salud le ha solicitado y esta acogió el comité técnico prorrogar la vigencia de su mandato que expiraba hoy para que este comité técnico, donde están todas las partes, puedan en su informe reportar el conjunto de variables que le puedan dar viabilidad financiera al sistema y legalidad completa a la aplicación del fallo. ¿Qué se supo ayer luego de este fallo? Que Banmédica y Vida 3 entregaron una carta a la que tuvo acceso la radio, una carta enviada a toda su fuerza de venta en todo el país, donde se le pedía a cada uno de sus ejecutivos que suspendieran la comercialización de planes de salud, Banmédica y Vida 3. ¿Por qué se decide realizar esto? Según se puede leer en el escrito, es para poder ajustar los precios y los productos. Pero como tú bien lo decías, Tomás, que una empresa que vende planes de salud pida dejar de vender planes de salud es un mal presagio considerando la compleja situación que tienen las ISAPRES hoy. También reaccionó la Asociación de Clínicas de Chile, la cual aseguró a través de un comunicado público que más del 60% del financiamiento que ellos obtienen para poder realizar las prestaciones de salud proviene de las aseguradoras y que su situación, su inviabilidad comprometería la continuidad operacional de todas las clínicas del país. Así lo planteó Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile. Dado que la subsistencia del sistema de salud privado resulta vital para los chilenos y chilenas, pues entregamos atención a más de 11 millones de personas anualmente, hacemos un llamado urgente a buscar soluciones estructurales y permanentes y de fondo. Para ello, resulta imprescindible discutir e implementar una reforma integral al sistema de salud privado, que permita condiciones adecuadas de funcionamiento, poniendo fin a la profunda incertidumbre con la que hemos debido operar. En conversación con Podría Ser Peor de la radio, el ex superintendente de salud, Héctor Sánchez, aseguró que esto es una nueva muestra ya de que el sistema privado de salud está por reventar. Y ojo, que dijo que acá hay varios responsables. Primero las ISAPRES, segundo el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y también el Poder Judicial. Pues efectivamente hay una condena a muerte al sistema. Genera un desfinanciamiento de esta industria que en definitiva la va a llevar a muchas de ellas al cierre. Ya hay ISAPRES que, dada la situación financiera que actualmente tienen, entran casi automáticamente en la línea roja de que tienen que informar a la superintendencia que no van a cumplir con los indicadores y que hace que en definitiva tengan que ser intervenidas. Algo que también se supo ayer es que la misma tercera sala de la Corte Suprema falló por primera vez a favor de las ISAPRES también. ¿Por qué? Revisaron una decena de recursos de protección que alegaban un alza injustificada y arbitraria de sus planes de salud y estos son los recursos que se deciden rechazar bajo el argumento de que estas ISAPRES o las ISAPRES que estaban dentro de estos recursos de protección habían respetado la variación máxima permitida por la autoridad para el periodo actual, que fue de un 2,6%,
Y es por esto que deciden rechazar estos recursos de protección, porque aseguran que estas alzas estaban dentro de lo que estipulaba la Superintendencia de Salud. Pero volviendo al tema ya de las ISAPRE como tal respecto a lo judicial, a los fallos que tienen que cumplir. El pasado 12 de mayo fue que la Corte Suprema prorrogó por 6 meses el cumplimiento del pago por la tabla de factores, del fallo digo, y ya han pasado 2. Han pasado 2 de estos 6 meses de prórroga que entrega la Corte Suprema. Es decir, el tiempo que tiene tanto el gobierno como el Congreso y también las ISAPRES, digámoslo, para buscar una solución se acorta cada vez más y la gente ya ve las consecuencias de esto. Reembolsos que se entregan tardío, coberturas que cada vez son menores, especialistas que atendían en clínicas y que ahora están atendiendo en particular porque ya no les conviene estar bajo el holding de una clínica. O sea, la gente que ha migrado a FONASA y la gente que está todavía en ISAPRE y ve las consecuencias del sistema ya es cada vez mayor. A ver, aquí hay un hecho que es claro, si quiero las ISAPRE, FONASA se va a ver muy complicado. Hay 3 millones, han bajado aproximadamente, pueden ser 2.700.000, 600.000 que están en ISAPRE, pero eso para el sistema público va a ser muy duro. Han aumentado los tiempos de lista de espera en las ISAPRES, en el sistema público no logran mejorar la situación y yo diría que es muy complicado lo que ha hecho la Corte Suprema porque la Corte Suprema fija precios. ¿Desde cuándo que los jueces se arrogan la facultad de fijar precios? Es muy complicado lo que ha hecho la Corte Suprema. ¿Y qué dice el fallo de minoría? Dice algo muy interesante. ¿En qué se fundó el fallo? En un informe de la FEN, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Pero ¿qué dice el voto disidente de la ministra Ángela Vivanco? Dice que el informe utilizado por el tribunal, un informe... A veces yo creo que hay que mirar varios. Es como cuando uno consulta a un médico. Si es una enfermedad grave, le consultará a más de uno. Un informe dice que no considera, por ejemplo, los gastos de administración, que existen siempre. No considera la gestión de pacientes. No considera la cartera o la naturaleza de la cartera de los beneficiados. Hay gente, las carteras son distintas. Porque una ISAPRE puede tener gente más joven que respecto a otra y por lo tanto, ¿cómo le vas a fijar el mismo precio a todas? Por el riesgo. No considera quiénes son la red de prestadores, cuánto les cobra la red de prestadores a cada uno, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dice? Que no todas las ISAPRES tienen los mismos costos, por lo tanto no pueden tener los mismos precios. Interesante. ¿Cómo le van a fijar precios a toda la industria si tienen distintos costos? Y cuando decimos que fija precios es porque se mete con las UF, ¿no? Dice que esto de la prima GES estaba en 12,6 unidades de fomento promedio y baja a 7,2 unidades de fomento por beneficiario promedio. Por eso decimos que fija precios. Lo que dice es que lo que se puede variar anualmente de 2022 a 2023 era un máximo de 7,2 UF. Y ahí está el problema porque hay algunas ISAPRES que aumentaron esta variación, aumentaron en su valor de la prima GES cerca de 600.000 pesos y ahí fue donde la tercera sala dijo, para el es máximo 260.000 pesos. Ahora, yo creo que esto puede ser explosivo. ¿En qué sentido? Que en algún momento mucha gente que está en las ISAPRES que se vaya a FONASA y vea la atención de FONASA, en las ISAPRES no hay lista de espera. O sea, hay gente acostumbrada a no tener lista de espera, que tiene un problema y se atiende. Yo creo que esto puede ser explosivo desde el punto de vista político, porque hablemos de eso, pero también esto va a beneficiar a la gente más rica. A ver, la gente más rica va a pagar su 7% que va a ir al sistema público y tiene recursos para pagar un seguro médico que va a equiparar más o menos, no exactamente igual a un ISAPRE, y por lo tanto le va a dar un poco, lo mismo van a pagar un poco más, pero tienen plata. Pero la gente de clase media, la que están por ahí, eso no tiene ninguna posibilidad de pagar un adicional y por lo tanto todos van a tener que someterse a este asunto. Ahora el cuestionamiento de la prima GES no es nuevo, de ahí que están estos recursos presentados. Siempre estuvo en cuestionamiento porque, yo lo decía en la introducción, es la versión del auge en el sistema privado, es decir, la prestación que entrega la salud privada para la cobertura de garantías explícitas en salud, ¿verdad? En fin, cualquiera de las patologías que están contempladas ahí. Siempre se les cuestionaba a las ISAPRES que ellos contemplaban en sus planes ya muchas de esas coberturas que plantea el auge y por lo tanto su cobertura GES. Entonces, siempre estuvo en cuestionamiento
que cubrían y aumentaban la prima GES sin tener mayor necesidad, que no tiene nada que ver lo que significa el auge en la salud pública con lo que es la prima GES en la salud privada. Entonces, el cuestionamiento era como que en realidad utilizaban la plata para otras cosas o que no era lo que necesitaban o que la gente incluso podía estar pagando doblemente, porque tal vez una de las patologías de GES estaba ya incluida en el plan y lo pagaban aparte. Sí. Eso también es, y yo lo menciono porque la tabla de factores también estuvo siempre presente, que es el otro tema. Ha estado por años ahí. Y lo que decía uno de todos entrevistados, o sea, esto es un asunto que todos los poderes involucrados del Estado fallan. Falla el Poder Legislativo en efectivamente regular el sistema de salud del país, porque ese es el gran tema, ¿no? Un gran hoyo o un lugar opaco en donde nadie entiende muy bien, pero se funciona igual. Está ahora la Corte Suprema con estas atribuciones que no necesariamente le corresponden, de hablar hasta de UEF. Está, por supuesto, el Ejecutivo. En fin, claro, son temas que van pasando y como que nos vamos acostumbrando, pero está todo mal. Y nos sorprendemos además cuando pasa y resulta que explotan estas cosas. Además, los costos médicos en Chile son altísimos. Sí. O sea, en los países en general los médicos no ganan tanto como acá. Entonces también aquí hay un problema de los costos médicos que se han disparado. Y el otro problema son las licencias médicas falsas. ¿Quién las paga? Las ISAPRES, ¿no es cierto? Que está lleno de licencias médicas falsas. ¿Ha hecho el Estado algo de eso? Porque el Estado es el que tiene que fiscalizar eso. Si alguien las emite, hay una persecución penal, nada. Pero resulta que cuando todas estas personas, quebrando las ISAPRES, se vayan al sistema público, ¿qué va a hacer el sistema público con estas licencias falsas? ¿La va a tener que pagar el sistema público? ¿Lo van a poder hacer o no? Respecto a las soluciones que se están buscando entregar, porque acá de que van a haber cambios, los va a haber. O sea, el sistema privado de salud, tal como opera o tal como lo conocemos, no va a poder seguir operando de esa misma manera. Van a tener que realizarse modificaciones. Y se están entregando dos soluciones. La primera ya más formal y una es la que se maneja también tras bambalinas, podríamos decir. La solución que entrega el Ejecutivo es la modalidad de cobertura complementaria, que la vamos a repetir para quizás los muchos auditores que no saben de qué se trata, que es la modalidad que está proponiendo la moneda. Usted está en sistema privado, véngase a FONASA porque la situación está compleja ya, lo sabemos, y usted va a poder pagar con una prima extra a su 7%, una especie de seguro complementario, va a poder volver a acceder a los prestadores privados de salud con la cobertura similar, pero es pagar, básicamente, es lo mismo, o sea, es pagar en FONASA un seguro complementario de salud. Pero eso es lo que te decía. Están pagando más. Exacto. ¿Quiénes van a poder pagar más? Y la segunda modalidad, que es la que están manejando las clínicas y los distintos centros de salud, es hacer seguros particulares, pero de convenio propio. Clínica Las Condes. Sí, pero... Generan un seguro complementario solo para atenderse en ese lugar. Pagar de nuevo más. Sí, pagar pero tú tienes un seguro complementario en la Clínica Las Condes. Tienes un accidente en Puerto Montt. ¿Hay Clínica Las Condes en Puerto Montt? No, pues sí te las condes. No, o sea, de hecho, bueno, obviamente, centralismo, en fin, las mejores clínicas, etcétera. Esos son los dos puntos a lo que iba, son las dos especies de soluciones que se le van a buscar entregar o que están manejando las clínicas porque ellas tampoco quieren irse, o sea, no quieren caer con... Sí, el tema del funcionamiento de FONASA, que tampoco es nuevo, ¿no? No. Ahora, eso... Porque, claro, uno dice, no, ir a FONASA... Claro, FONASA es un Fondo Nacional de Salud. Esa plata va para que todos lo ocupen, todos los que están ahí. Los que están enfermos y los que están no. El ISAPRE no. Si uno no se enferma, tiene que pagar igual. Y después cuando se enferma resulta que no siempre está... En fin, son sistemas muy diferentes, muy distintos. Pero FONASA tiene un prestigio terrible. La salud pública en general tiene un prestigio terrible porque no funciona. Y nunca ha funcionado. Sí, pero yo quiero decir... Bien, digamos. Sí, pero yo creo o no para todo el mundo. La justicia, la salud chilena tiene... Lo que tiene es atraso. En Londres también. Sí, pues en Italia también. O sea, Finlandia también. Sí. ¿Ah? Finlandia también, que uno pensaría que los países nórdicos. Porque no, todos decían el sistema de salud británico. Perdón, los atrasos son gigantescos. Sí. Todo lo que han dicho que funciona bien es mentira, no es cierto. Gigantescos. Entonces, claro, hay molestia con el sistema chileno, pero la verdad es que en el mundo el asunto no está funcionando. Esa es la verdad. Y es brutal. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis en materia de la tercera sala o no? Sí. Pero estamos hablando de temas judiciales. ¿Me permites, María José? Por supuesto. Lo que pasa es que se está dictando en los tribunales esta normativa para trabajar a distancia, que ya sea permanente. Hay una investigación penal
tendría que haber una investigación penal contra la hija del juez Muñoz, ya que estamos hablando de la tercera sala, a propósito de que esta señora se fue, señorita, no sé si es señorita, no sé, se fue a Italia y sin que nadie supiera empezó a trabajar desde allá. Y se conectaba por Zoom y todos creían que estaba en su casa y no estaba. Vive con el juez Muñoz, así que el juez Muñoz entiendo que sabía. Hemos hecho un montón de preguntas al Poder Judicial y el Poder Judicial es una cosa hermética y es terrible la falta de transparencia. Yo sé que hay jueces muy honestos y que no quisieran que fuera así, pero nosotros hacemos preguntas y rebotamos. Son terribles esos jueces. Y se está dictando esta normativa. Y todos dicen, ¿pero por qué ahora se dicta la normativa? En materia penal existe el principio pro reo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que beneficia al reo, si por ejemplo un delito tiene una pena X y después se dicta una ley que tiene una pena menor, aunque el delito se haya cometido bajo la vigencia de la anterior ley, lo beneficia la nueva. Claro. Porque en principio en derecho penal existe en ese sentido la retroactividad. Solo derecho ¿Qué penal sentido tendría este auto acordado? Se salva Graciela Muñoz, la hija del ministro Sergio Muñoz. Están pasando cosas grotescas en el Poder Judicial ante la vista y paciencia de jueces honestos, pero muchas veces cobardes. Gracias, María José. Que estén bien, muy buenas.